el Señor guiará tus pasos en paz. En esta segunda reflexión sobre la doctrina de los ángeles tenemos que avanzar un paso más, y es la creación de los ángeles. En la primera entrega hemos reflexionado sobre la existencia de los ángeles. La Biblia ha hecho afirmaciones concretas y precisas de esa existencia, se ha referido a ellos, a sus actividades, y ahora debemos considerar un poco cómo surgió la creación angelical, cómo fueron creados los ángeles. La existencia de los ángeles es tan cierta como la existencia de Dios, porque Dios es el creador. Y como se ha visto, esa realidad de millones de seres espíritu surge de la opción y del deseo soberano y voluntario de Dios, que los trae a la existencia, como trajo a la existencia el resto de la creación. Dios es espíritu, dice la Biblia, y Dios ha creado seres que son espíritu. Indudablemente, no son espíritus infinitos como Él. Ellos ocupan una dimensión específica. Tal vez decir que ocupan un tiempo y un espacio es hablar de una dimensión espiritual equiparándola con la de los hombres. Pero quiero decir con esto que los ángeles no son absolutamente mayores que lo que Dios determinó para cada uno de ellos. Solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es omnipotente. No hay duda que los ángeles tienen una potencia muy grande y que los ángeles están en muchas ocasiones, en muchos lugares, pero no en dos lugares o en tres lugares o en varios lugares al mismo tiempo. Los ángeles son una creación de Dios. Me voy, por ejemplo, al libro de Génesis por tomar el primero de la Biblia en donde aparece la creación, y leo en el capítulo primero y en el versículo primero estas palabras: en el principio creó Dios. Y esa expresión indica que todo cuanto antes no existía vino a la existencia por la acción soberana de Dios, por su deseo y por su omnipotencia. Pero cuando yo aplico la creación al hecho trinitario, me doy cuenta que Dios creó todo con un propósito específico. Y me voy a la carta a los Hebreos, en el capítulo primero y en el versículo 2, y hablando de Jesucristo el Señor, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dos cosas importantes: la creación se produce por la acción del Hijo. Segundo, la creación toda está destinada al Hijo, porque es el heredero de todo. De otra manera, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre del unigénito suyo. Por tanto, todo cuanto el Padre ha determinado que existiera, todo cuanto vino a la existencia por la acción del Hijo, pertenece al unigénito, que es precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. La autoría de la creación procede del Hijo. Notad el versículo que estábamos viendo de Hebreos: por quien asimismo hizo el universo. No es que Cristo sea el intermediario entre Dios y el universo en la creación. Es que la idea creacional del Padre la expresa en toda la dimensión el Hijo. Por tanto, cuando el Hijo dice, o cuando en Génesis leemos esa palabra sea, está refiriéndose a la expresión de la voz del Hijo que manifiesta, expresa exhaustivamente la mente, permitidme decirlo así, diseñadora del Padre. Por tanto, los ángeles vienen a la existencia porque Cristo el Señor es el creador de ellos también. Ahora, cuando voy a la Escritura, descubro que realmente los ángeles son creación de Dios. Y hay un pasaje clave, hay varios en el Antiguo Testamento, pero hay un pasaje clave en el Nuevo, que es la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículos 16 y 17. Leo ahí. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Luego todas las cosas fueron creadas en Él. Quiere decir que Cristo es el motor dinámico de la creación. Cuando leemos en otros pasajes, es el primogénito de la creación. No está refiriéndose en modo alguno al primero de los seres creados. Hay algunos que afirman por ahí que Jesucristo fue el primer ser creado por el Padre, al que le dio capacidad operativa y lo constituyó como el mayor de todos, sobre todos los seres. No es verdad. Jesucristo, el Creador, es el unigénito del Padre, eternamente vinculado al Padre y al Espíritu en el seno trinitario. Y notad que el apóstol Pablo dice que todo fue creado no por Él, sino en Él. Es decir, en razón de que en Él está la vida, en razón de su omnipotencia, las cosas son creadas. Y Él es el primogénito de toda la creación. Primogénito es una palabra ahí para los que conocen un poco el texto griego o pueden manejar un poquito el griego. Voy a decir esto solamente en esta ocasión. El griego no es materia de la doctrina de los ángeles, pero quiero deciros que primogénito es un predicado adjetivo sin artículo. Y cuando eso se menciona no está dándonos idea de uno que origina o que es el origen de algo, sino que es el principio absoluto, increado, por el cual se crean todas las cosas. La referencia es a prioridad en el tiempo. Si todas las cosas fueron creadas por Él y en Él, Él antecede al tiempo. El tiempo no puede medirse antes de la creación. Es más, cuando algunos hablan de la creación y de los días de la creación, establecen que los días de la creación del libro de Génesis son periodos de 24 horas. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Algunos dicen, no, son largos periodos de tiempo. Lo acepto también. Porque ese énfasis en 24 horas tiene que ser medida, esas 24 horas, de la única forma que puede ser medido el tiempo. Es decir, por la creación del sol. Y el sol y la luna fueron creados en el cuarto día. ¿Cómo se miden los días anteriores? Lo que importa, lo que interesa en el asunto de la creación es que Dios ha establecido un orden, que ahí se habla de días. Pero cuando se habla del día de Jehová, por ejemplo, en el Nuevo Testamento o en la profecía refiriéndose a la tribulación, estamos hablando de un periodo de por lo menos 7 años, que sería la última semana de Daniel. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Y dice el texto bíblico, el apóstol Pablo, todas las cosas, tanto las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo el mundo visible, el universo, fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero hay cosas invisibles, y estas cosas invisibles que pueden ser consideradas como esos microorganismos que nosotros no podemos ver sino con la ayuda del microscopio. Aquí en el texto bíblico, y especialmente en esta carta a los Colosenses, están refiriéndose a los ángeles. Y los menciona de esta manera: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No es que establezca una escala ascendente de valores en los ángeles, sino que está hablando de funciones específicas que se asignan a los ángeles. Algunos entienden que estas formas, estos principados, tronos, dominios, potestades, tiene que ver con la clasificación angélica en el oficio angelical. Otros entienden que tiene que ver con ángeles que tienen disposición para ocupar un determinado ministerio encomendado por Dios. Sea como sea, lo que es cierto es que si todo fue creado por Él y para Él, y entre las cosas creadas están los tronos, los dominios, los principados, las potestades, está diciéndome Pablo en ese texto que los ángeles fueron creados por Dios. Posiblemente los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo y en el mismo acto creador de Dios. Mirad Job capítulo 38. Vamos a un libro del Antiguo Testamento. Job capítulo 38 es el libro que se lee para los afligidos, pero es un libro con una tremenda
cantidad de teología y tiene que ver mucho con los ángeles. Job 38, versículos 6 y 7, dice así: ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Por tanto, lo que está diciendo es que cuando comenzó la creación y comenzó el alba, es decir, en el sentido literario, comenzó a surgir lo que no existía, allí estaban ya los ángeles. En ese sentido, hijos de Dios, en el libro de Job, tiene que ver específicamente con los ángeles. Podéis verlo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora, si los ángeles están todos presentes cuando va a comenzar la creación del universo, quiere decir que los ángeles fueron la primera creación de Dios antes del mundo, de los astros, de los animales y, por supuesto, del hombre. ¿Por qué motivo los ángeles fueron creados primero? Bueno, no hay respuesta bíblica. Porque Dios hace todo cuanto hace conforme a su voluntad. Así que los ángeles no surgieron en el tiempo histórico de los hombres ni del universo, sino que anteceden a eso, pero no son eternos. Quiero decir con esto que aunque son espíritus, no son espíritus eternos. De manera que los ángeles, que son hechos antes de toda creación, no supone en modo alguno una existencia eterna, sino una existencia también temporal. Los ángeles tienen una duración de vida ilimitada frente a la vida de los animales y a la vida de los hombres, que tienen un comienzo y un final. Los ángeles tuvieron un comienzo, pero no tienen un final. De manera que en esta creación de Dios, los ángeles son dotados de una vida, podríamos decir, perpetua. Y estos ángeles tienen unas características esenciales y especiales que los distinguen y los difieren del resto de los seres creados. Ahora, ¿cómo se crearon los ángeles? Porque yo voy a la Biblia y no encuentro ninguna descripción de la creación sean los ángeles. Pero cuando voy al Salmo 148 y al versículo 2, ¿o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. De manera que en el momento de la creación, cuando todo vino a la existencia, cuando la voz de autoridad de Dios comenzó a hacerse sonar diciendo sea, y era hecho, los ángeles ya estaban allí. Eran como los grandes espectadores de la obra de Dios, y los ángeles se gozaban, alababan a Dios. Permitidme decir esto en un lenguaje muy coloquial. Los ángeles aplaudían cada acción creacional de Dios y se regocijaban en lo que Dios estaba haciendo. Así que los ángeles estuvieron presentes en la fundación del mundo, en la creación del mundo y también, por supuesto, en la creación del hombre. La creación angélica tuvo lugar en un momento determinado, y hablo de momento, antes de que el tiempo pudiera medirse, tuvo lugar cuando el designio soberano de Dios lo determinó. Y puedo imaginarme, aunque la Biblia no lo dice, que Dios dijo, sean los ángeles, y los ángeles todos vinieron a la existencia. Ahora, cuando los ángeles son creados, no son eternos, aunque son espíritus. Algunos dicen, bueno, es que los ángeles no tuvieron principio porque no se relata en el Génesis su creación. Quiero advertiros que no hay nada más que Dios que sea eterno. Es verdad que los ángeles pueden tener una vida perpetua, es decir, no mueren, pero también son distintos a los hombres en el sentido de que no se reproducen. Tienen una vida intelectual, una vida específica que corresponde a seres que son espíritus. Ahora, cuando Dios sale de su interior y comienza la comunicación al exterior de su ser trinitario, la primera gran manifestación tiene que ver con la creación de los ángeles. ¿Por qué se produce? Bueno, por lo único que podemos entender las acciones de Dios, por decreto soberano de Dios. Yo sé que hay dificultades a veces en hablar de decreto o de decretos.
Hay grupos de creyentes que creen que Dios ha decretado todo mediante decretos. Así que Dios decretó la creación, Dios decretó la creación del hombre, Dios decretó la caída del hombre, Dios decretó la salvación del hombre. Y tienes una colección de decretos que el teólogo tiene que ponerlos por orden. De manera que para unos, primeramente es la caída, después la salvación, luego son cuestiones teológicas de las escuelas teológicas. Entiendo a la luz de la Biblia que Dios tiene un solo decreto y ese decreto comprende todas las acciones que Dios pueda realizar. Ahora los ángeles son traídos a la existencia por decreto autoritativo de Dios, no por decisión deliberante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estudias la creación del hombre, notarás que hay un plural allí y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo con nuestra semejanza. No así en los ángeles. La Trinidad nos separó para comunicar algo suyo propio a los ángeles, porque eso estaba reservado para los hombres. De manera que en el decreto de Dios, en el apartado creación de los ángeles, Dios creó a los ángeles y los trajo todos ellos a la existencia. Ahora, ¿eran perfectos los ángeles cuando fueron creados? Bueno, mira el libro de Génesis. Dios se asoma al balcón de la creación, observa todo cuanto ha creado. ¿Y qué dice Dios? He aquí, era bueno en gran manera, incluyendo, por supuesto, también a los ángeles. De manera que los ángeles son creados en un estado de santidad. Y cuando vamos a la epístola de Judas, en el versículo 6, habla de los ángeles que abandonaron su perfección, su estado perfecto. Los ángeles de Dios son llamados santos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8 y versículo 38. No solo santos en su naturaleza esencial, sino también santos en su entorno existencial. Es decir, son seres que viven en un ambiente santo, porque su ministerio tiene que ver con el Dios, que es infinita, absoluta y perfectamente santos. Ahora, ya tenemos a los ángeles creados, ya tenemos su condición, son buenos. Naturalmente, muchos de ellos van a declinar esa condición, van a ser arrastrados por Satanás, van a caer en el pecado y van a ser declarados inmundos porque han abandonado voluntariamente su situación en relación con Dios. Pero los ángeles fueron creados y son santos. Ahora, ¿cuáles son los privilegios de los ángeles? Porque el privilegio del hombre, que perdió por pecado, fue reinar en la tierra. Dejad de hacer un paréntesis aquí. Hay un tema bíblico que es necesario estudiar en profundidad, que es el reino de Dios o reino de los cielos. Es la misma cosa. El reino de Dios comienza a manifestarse en su creación desde el comienzo. Cuando Dios creó al hombre, lo situó en una parcela de su creación y le dio autoridad para que pudiese gobernar en esa parcela que Dios colocó a su servicio, colocó para él. Y el hombre comienza a reinar, y ese es el reino de Dios gobernado por el hombre aquí en la tierra. Luego cae en el pecado, pero ese reino continúa de ahí en adelante, y cuando Dios envía a su Hijo al mundo, lo envía, entre otras cosas, para recuperar ese reino que había sido entregado en manos de los ángeles caídos. Ahora, los ángeles no fueron creados para gobernar en la tierra. Para gobernar en la tierra fue creado el hombre. Y el hombre no es hijo de Dios solo por creación. El hombre es hijo de Dios por salvación. Nadie más que el salvo es hijo de Dios. Notad lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio y en el versículo 12. Juan afirma que a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, facultad, poder, derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿los ángeles son hijos de Dios? Claro, por creación directa. De manera que en el Antiguo Testamento, cada vez que tú leas esta frase, hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. Pero estos hijos de Dios venían al encuentro de Dios cuando Dios lo demandaba. Y vas al capítulo 1 del libro de Job,
versículo 6, o al capítulo 2, versículo 1, y lees estas palabras. Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir, los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios. La Biblia no es un libro de curiosidades, es un libro de enseñanza. Y la Biblia nos enseña en todas las cosas de su contenido quién es Dios y cómo actúa Dios. De manera que cuando ahí se dice que los hijos de los hombres vinieron a presentarse, en un sentido genérico nos está enseñando algo. Dios controla a los ángeles y los ángeles no hacen nada que Dios no permita. Bueno, alguien me va a decir, los demonios tentando a los hombres y produciendo miserias, eso es una acción diabólica que Dios no ha impedido y que tiene que ver con el juicio en su día de los ángeles y muchas veces también con la acción del pecado de los hombres. Pero cuando Dios llama a los ángeles, incluso a los caídos, a su presencia, a Satanás, y quiere alguno de ellos tocar a un hijo de Dios, necesitan el permiso de Dios. Satanás dice, mira cómo está Job, mira, es que como tú le consientes las cosas, él te ama, pero déjame que yo toque. Y Dios le consiente para demostrar que el hombre no se levanta contra su Señor si realmente tiene puesta su fe personal en él. Ahora, el privilegio de ser hijos de Dios, las limitaciones son espíritus limitados, no tienen la perfección divina de la omnipresencia y los ángeles tienen que desplazarse espacialmente. Mirad, muchas veces lees, por ejemplo, la profecía de Daniel, capítulo 9, Dios envía un ángel a responder al profeta. Resulta que el ángel no vino a tiempo o no llegó en el tiempo que debiera llegar, porque alguien, otro ángel más fuerte que era un demonio, se lo impidió y tuvo que venir Miguel, el príncipe de los ángeles, el principal entre los ángeles, para liberar ese ángel y que viniera al profeta. Por tanto, hay un tiempo que el ángel necesita en su desplazamiento. Ahora, ¿cuál es el fin de la creación de los ángeles? Bueno, pues mira, la Biblia enseña, en la carta a los Efesios especialmente, que todo lo que Dios hace tiene que ver con su gloria personal. No es que Dios cree para tener más gloria, porque la gloria de Dios es infinita. Dios crea y la creación glorifica a Dios. ¿Entiendes esto? Algunos entienden muy mal cuando leen capítulo 1 de la carta a los Efesios y dice 3 veces que Dios salvó a los hombres para alabanza de su gloria. Y dice, bueno, es que Dios necesitaba más gloria y la adquirió ahí. No, Señor, es que cada salvo, por el hecho de la salvación, glorifica al Señor que la ha permitido y la ha hecho. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles son espíritus. Su existencia es incorpórea en el sentido de que no tienen un organismo físico y un organismo mortal, pero son espíritus personales y son espíritus limitados. Hay un profundo contraste entre el espíritu ángel y el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es infinito, es inmanente. Dios puede estar en todos a la vez, Dios puede llenarlo todo, Dios puede limitar su presencia completa a un punto o puede ocupar con su gloria todo el universo. El número de los ángeles. Bueno, el número de los ángeles ni aumenta ni disminuye. En Marcos capítulo 12, versículo 25, leemos aquellas palabras que los hombres en el cielo serán como los ángeles de Dios, que ni se casan ni son dados a casamiento, por tanto no procrean, no hay ángeles renovados o originados por nacimiento, tampoco mueren. La existencia es una existencia perpetua y no están sujetos a la muerte. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el número de los ángeles? Bueno, el número de los ángeles la Biblia no lo dice, pero siempre que la Biblia habla del número general de los ángeles, utiliza hipérboles y habla de millones de millones, habla de millares de millares. Por tanto, la creación angélica es portentosamente grande. Ahora, siendo personales, son invisibles a los ojos de los hombres.
porque los hombres no podemos ver los espíritus. Solamente cuando se materializan por permisión de Dios, los ángeles fueron vistos por los hombres. ¿Cuál es el sexo de los ángeles? Bueno, en el mundo actual tendríamos que ponerle una O y una A juntas, para que algunas personas no se sintiesen excluidas. Pero los ángeles son seres asexuados, de manera que el único ser sexual es el hombre, sexo masculino, sexo femenino. Y yo quiero recordaros algo. El término género masculino y género femenino no está en la Biblia. Es una disquisición filosófica pseudomoral del mundo actual. Ahora, si los ángeles son seres personales, tienen indudablemente su propia personalidad, y naturalmente que la tienen. El concepto de persona incluye tres elementos: autoconciencia, es decir, yo sé lo que soy; autodeterminación, yo puedo actuar libremente y hacer lo que me parezca; y originalidad. En ese sentido, cada persona es diferente a la otra, por tanto, cada ángel es diferente a otro ángel. Son seres espíritu, pero tienen su propia personalidad. ¿Qué más? Podríamos decir que los ángeles son, además, seres inteligentes. Y cuando tú vas a la Biblia, notarás que han sido dotados de inteligencia y de voluntad y de emociones. En el nacimiento de Cristo se dice que los ángeles alababan a Dios a gran voz, glorificaban al Señor a gran voz. Tienen sabiduría, de manera que de alguno de los ángeles Dios dice que lo llenó de sabiduría en la creación. Y los ángeles, como seres inteligentes, aprenden cosas, no tienen un conocimiento pleno y absoluto. Ese conocimiento lo tiene solamente Dios. Debemos ir concluyendo, no quiero extenderme más de lo que tenemos programado en cada uno de estos temas. Los ángeles tienen sentimientos personales, los ángeles tienen voluntad propia y obedecen a Dios. De manera que en la carta a los Hebreos dice que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Es un versículo complejo, yo lo sé, que algunos entienden que esa introducción del primogénito en el mundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Tengo mis dudas. Creo que introduce al primogénito en el mundo por la resurrección de entre los muertos. Y el que resucita de entre los muertos es aparentemente, a ojo de los ángeles, un hombre glorificado. Y los ángeles saben que solamente puede ser adorado Dios. Por tanto, Dios dice a los ángeles: adoren a este que es mi Hijo amado, el primogénito de entre toda la creación de Dios. Algo más en medio de esas notas, hay muchas notas, cada uno puede leerlas, comentarlas y estudiarlas. Ahora, las apariciones angélicas, porque el mundo de hoy está viendo ángeles en todas las esquinas. Los ángeles solamente se manifiestan a los hombres por permisión de Dios. Solo cuando Dios tiene un propósito específico, permite que los ángeles sean vistos. De manera que cuando los ángeles se manifiestan a los hombres, a veces en visiones como a los profetas, otras veces los ve como hombres, como Abraham en los llanos de Manre, en el encinar de Manre. Otras veces se aparecen como un joven, otras veces fueron vistos como dos varones en la resurrección, y hay una única ocasión que podría considerarse como una aparición femenina, y es las mujeres, Zacarías 5:9, que llevan un efa en la mano y vuelan, pero probablemente no tenga nada que ver con los ángeles y sea una referencia especial a un asunto de pecado. Bueno, produce la presencia visible de los ángeles, a veces produce turbación, sobre todo cuando vienen rodeados del fulgor glorioso. Voy a terminar. ¿Cómo se desplazan los ángeles? Pues muy fácil, volando. ¿Lo dice la Biblia? Sí, la Biblia dice que vio un ángel volando. ¿Vuelan con alas? Porque las alas en la Biblia se menciona específicamente para un grupo de ángeles que son los serafines, y se habla de que tienen 6 alas.
2 que cubren los rostros, 2 que cubren los pies y 2 que vuelan. Cuando se dice que vuela, es que la gravedad de la tierra no tiene nada que ver con los ángeles y se desplazan por el aire de un lugar a otro. Puede ser que los ángeles sean seres alados, puede ser, pero no podemos enfatizarlo bíblicamente hablando. Ahora, finalmente, ¿cuál es la condición moral de los ángeles? 2. Ángeles santos, que llama también la Biblia ángeles escogidos porque permanecen perpetuamente fieles a Dios, son los ángeles que no han caído, y los ángeles malignos, que son los espíritus arrastrados por Satanás. Todo esto es muy importante, pero no debo terminar sin hacer una brevísima aplicación. Dios no salva a los ángeles, nos salvó a nosotros. Y si los ángeles viven glorificando a Dios y sirviéndole sin ninguna evidencia personal de su misericordia y de su gracia que corresponde a la salvación de los hombres, nosotros que hemos sido adoptados en Cristo como hijos del Padre y hemos sido salvos por gracia mediante la fe, nuestro deber moral y nuestro privilegio especial es bendecir, alabar, servir y glorificar a Dios. Que Dios nos permita llevar a cabo este propósito admirable para nuestra bendición personal y para gloria de Dios. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en él.